Hoy es una fecha mágica para muchos, la noche de San Juan, una noche en la que el fuego, el mar, los deseos se entrelazan en rituales cargados de simbolismo. Se queman papeles, se saltan hogueras, se lanza algo al mar, todo para pedir deseos. Pero, ¿alguna vez nos detenemos a pensar desde dónde pedimos lo que pedimos? ¿Sabemos realmente qué deseamos? Hoy, 23 de junio, vamos a hablar de todo ello. Bienvenidos una vez más. ¿Desde dónde nace realmente nuestro deseo? ¿Qué implica desear? Desear en sí mismo no es ni bueno ni malo, es natural, incluso vital, pero el origen del deseo, el lugar interno desde donde surge, marca toda la diferencia. Muchas veces deseamos desde el miedo, desde la carencia, desde el ego, y entonces, incluso si obtenemos lo que pedimos, seguimos sintiendo como un vacío. El deseo no siempre nace de la claridad. Hay personas que han conseguido exactamente lo que deseaban y su vida empeoró. No porque desear, como digo, sea malo, sino porque no sabían desde qué parte de sí lo estaban pidiendo. A veces deseamos atención, éxito, abundancia, reconocimiento, amor, pero lo que realmente necesitamos es quizás descanso, límite, reparación o simplemente no seguir corriendo detrás de algo. Y desear sin comprender la raíz del deseo puede generar conflicto, puede generar problema, puede generar insatisfacción, puede generar dolor, porque ¿quiero esto realmente? ¿Qué parte de mí está deseando? ¿Estoy buscando llenar un vacío emocional, ser aprobado, evitar el miedo, impresionar a alguien? Porque si el deseo nace de esa carencia, siempre sentiremos que falta algo. Y entonces hay conflicto interno, porque una parte de ti quiere algo y otra parte sospecha que quizás no sea lo correcto o quizás no lo necesite realmente. Y hay ansiedad porque depositamos o depositas tu bienestar en el futuro, en algo que no tienes y puede que no consigas. Y eso genera una tensión constante. Muchas veces creemos que deseamos algo porque nos hará felices, pero no examinamos de dónde viene ese impulso. La raíz puede no ser clara y cuando no lo es, ese deseo puede llevarnos por caminos que nos alejan de nosotros mismos. Cuando sabes por qué deseas, puedes elegir con libertad. Cuando no lo sabes, el deseo te usa a ti, te usa a ti. ¿Por qué quiero esto realmente? ¿Qué parte de mí está deseando? Desear y obtener lo que se desea sin verdadera claridad interior puede llevarnos por caminos que nos alejan cada vez más de nosotros mismos. ¿Qué parte desea? ¿La que necesita demostrar que vale algo porque no se sintió reconocida? ¿La que cree que si tiene éxito será amada, valorada por fin? ¿La que cree que el valor está en el hacer y no en el ser? Pueden hacer de un deseo de encontrar pareja, por ejemplo. ¿Qué parte desea? ¿La que no se siente completa y cree que alguien la va a llenar? ¿La que aprendió a recibir amor solo si complacía o se sacrificaba? ¿La que teme estar sola porque no sabe vivir o habitar, como se dice, ¿no? Habitar esa soledad que en realidad es ficticia, sin angustia? La que fue humillada por no tener y ahora quiere una venganza simbólica obteniendo cada vez más y más. La que se siente insegura y busca pues tal vez que el dinero le dé la seguridad que no encuentra dentro de ella. La que fue invisible e ignorada. La que necesita validación constante porque no se cree suficiente, la que se compara con otros para medir su valor, la que huye de sí misma y cree que en otro lugar será feliz, la que no soporta el vacío y necesita constantemente estímulos externos, la que asocia el movimiento con libertad sin saber si internamente está libre, incluso a veces la que quiere ser más buena, desea ser más buena, más perfecta, y entonces utiliza la espiritualidad como maquillaje, pero sigue siendo maquillaje. La que se quiere liberar, pero cree que la libertad es distancia porque a lo mejor no ha probado el perdón.
la que proyecta su rabia en quien la ama porque no sabe cómo sostener su propio dolor, la que necesita culpar a alguien externo para no mirar lo que duele dentro, la que prefiere rechazar el amor antes que enfrentarse a la culpa de haber juzgado mal, por ejemplo, o la que convierte en enemiga a la única persona que ha estado porque no soporta sentirse vulnerable, la que se aleja una vez más no por libertad, sino porque estar cerca le muestra lo que aún no ha sanado, y desea distancia no porque el otro le haga daño, tal vez, sino porque ya no puede sostener su propia proyección. El verdadero deseo no es irse, sino encontrar una forma de estar sin dolor. A veces deseamos poner un límite y es totalmente válido. Hay momentos en los que ese límite es necesario, es urgente, es saludable. Es una forma de cuidarnos, de decir hasta aquí. Pero también hay veces en que ese límite que creemos tan claro, en realidad nace de una herida no revisada, de un juicio mal construido, de una emoción intensa que aún no hemos comprendido del todo, y entonces ese límite que parecía firme quizá no era más que una barrera, una forma de protegernos, pero no de sanar. Por eso poner límites no siempre es lo mismo que hacerlo desde un lugar consciente. A veces antes del límite hace falta hacernos una pregunta: ¿de verdad estoy protegiéndome o simplemente estoy reaccionando y proyectando? Y una vez más, a veces creemos que queremos algo, pero lo que en realidad estamos buscando es alivio, y ese alivio, ya sea emocional, afectivo, existencial, no se obtiene cumpliendo el deseo, sino reconociendo la herida que lo originó. ¿Y qué hacer con esto? No se trata de juzgar tus deseos ni de reprimirlos. Se trata de verlos con claridad y preguntar: ¿qué creo que ese deseo va a darme? Y si lo que realmente necesito no es eso, sino simplemente identificar por qué lo estoy deseando. Desear conscientemente no es reprimir el deseo, sino escucharlo profundamente hasta que se revela lo que verdaderamente anhelamos. Porque no siempre deseamos lo que necesitamos, y no siempre lo que necesitamos es lo que estamos dispuestos a ver. A veces creemos que deseamos huir, volviendo al ejemplo de los límites, huir de una relación, de un lugar, de un trabajo, o incluso de nosotras mismas, pero tal vez lo que en realidad necesitamos es perdonarnos, hacer las paces con nuestra historia. Y sí, por supuesto, una vez más, hay quienes desean poner límites, y esos límites son reales, son importantes, son un grito de dignidad, pero a veces, cuando no hemos trabajado en nosotras como personas, esos límites pueden nacer desde la herida, desde la defensa, desde el miedo, y aunque sean necesarios, si no vienen acompañados de conciencia, de autoescucha, es posible que repitamos los mismos patrones, solo que con otras caras, en otros escenarios. Porque un límite que nace desde el dolor no sanado puede protegernos, pero también aislarnos, puede evitar el daño, pero también al final cargarse el vínculo. Entonces, ¿qué sería realmente desear? No desde la urgencia ni desde la carencia, no desde lo que crees que debes querer, ni desde lo que otros esperan de ti, sino desde un lugar más honesto, más íntimo, más propio. Porque muchas veces pedimos sin preguntarnos desde dónde viene ese deseo. Y a veces lo que deseas no es lo que necesitas. Lo estoy repitiendo a lo largo de todo el podcast. Y lo que necesitas no siempre estás lista como persona para verlo. Y tal vez desear fuera algo diferente, o sea algo diferente. ¿Y cómo sería ese deseo? Tal vez ese deseo sonaría así, ¿no? Quiero estar en paz con mi historia, no seguir huyendo de ella, ni convertirla en castigo, ni en condena, ni en mi propia cárcel. Quiero acercarme sin proyectar, sin sentir culpa,
sin hacerle pagar al otro por lo que aún yo no he sanado. Quiero sentirme segura sin tener que demostrar nada. Quiero aprender a amarme para no seguir esperando que alguien más me complete. Quiero sentir que valgo incluso cuando nadie me aplaude. Quiero poder estar conmigo misma en silencio sin tener que escapar. Quiero dejar de resistirme a lo que soy y empezar a abrazarme, aunque suene cursi, empezar a abrazarme con todo, incluso con lo que aún me cuesta mirar. Quiero sentirme valiosa sin tener que poseer nada. Quiero, una vez más, sentirme segura sin necesitar que el mundo me lo garantice. Quiero soltar la idea de que mi dignidad dependa de lo que tengo. Quiero aprender a confiar en mí misma incluso cuando el exterior no me lo asegura. Desear conscientemente no es reprimir, es mirar con valentía el origen del deseo. Lo que verdaderamente transforma no es cumplir con el deseo, no es cumplir el deseo, sino descubrir qué parte de ti lo está pidiendo y por qué. Mira a tu alrededor, mira a tu alrededor. El mundo está lleno de personas que obtuvieron lo que pedían y aún así terminaron vacías, heridas, confundidas, no porque desear sea malo, sino porque no sabían desde qué parte de sí estaban deseando. Gente que deseó la fama, el reconocimiento, el estrellato y acabaron devorados por la presión, por la adicción, por el vacío, porque psicológicamente no estaban preparados para ello. Cantantes que brillaron en los escenarios pero murieron solos o en silencio. Actores que consiguieron todo y dijeron nunca me sentí tan perdido. El deseo era ser visto, pero lo que necesitaban quizás era, sí, aceptarse a sí mismos. Gente que lo tuvo todo y aún sentía que no era suficiente. Empresarios que nadan en la abundancia y están hundidos en la ansiedad, en bancarrota emocional. El deseo quizás era tener más, pero lo que necesitaban era otra cosa. Líderes políticos, religiosos o incluso espirituales que querían cambiar el mundo, pero en el fondo deseaban ser adorados, validados, obedecidos y terminaron abusando de su posición, dañando a otros y a sí mismos. Personas que deseaban evolucionar, que deseaban trascender, pero lo hacían para ser especiales, puros, admirados, y en lugar de despertar se volvieron dogmáticos, fríos e incluso abusivos. El deseo era liberarse, sí, pero no estaban dispuestos a ver su sombra. Personas que desean o deseaban una pareja para sentirse completas, pero que acabaron repitiendo patrones tóxicos, perdiéndose en la dependencia o en la manipulación, o idealizando tanto al otro que no supieron convivir con lo real. El deseo era ser amado, pero lo que necesitaban era aprender a amarse a sí mismas de alguna manera. Personas que deseaban ser deseadas. Hay tantos ejemplos, personas que deseaban ser deseadas, admiradas físicamente, pero no podían poner límites, no sabían decir no. Se perdieron en relaciones vacías o abusivas, o se destruyeron físicamente intentando mantener una imagen. El deseo era gustar, pero lo que necesitaban era gustarse. Personas que desean libertad, sí, que desean esa libertad, que cortan vínculos, que dejan atrás todo, se van lejos, pero no sabían que lo que querían dejar atrás no era el mundo, sino su propio dolor, y descubrieron que sí, que el equipaje emocional viaja con uno, aunque cambie el paisaje, te lo llevas. El deseo era libertad, pero lo que necesitaban también era libertad. Hay tantas clases de libertad, pero lo que necesitaban era una reconciliación interna. Y sí, personas que desean destacar, ser únicos, ser especiales y acabaron aislados, sin conexión, esclavos de su personaje porque no podían simplemente ser. El deseo era destacar, pero lo que realmente necesitaban era pertenecer sin tener que brillar todo el tiempo. Y lo vemos también en simples conversaciones, personas que quieren tener o desean tener la última palabra, el argumento perfecto, pero al final perdieron relaciones, sí, perdieron afecto, cercanía, ganaron discusiones, sí, pero perdieron el alma de los vínculos.
Y toda esta lista de ejemplos nos lleva a una conclusión, que muchos han conseguido exactamente lo que deseaban, y eso fue precisamente lo que los destruyó. No porque desear sea malo, lo estoy repitiendo a lo largo de todo el podcast, sino porque no sabían desde qué lugar lo estaban deseando. Un deseo aparentemente claro puede cumplirse y desatar una cadena de consecuencias inesperadas. Tu deseo puede parecer muy claro. Pides algo convencido de que sabes lo que quieres, pero no siempre estás preparado o preparada para lo que pedimos, porque no entendemos lo que eso va a activar en nosotros. Os voy a dar un ejemplo. Recuerdo una mujer que deseaba con todas sus fuerzas estar delgada. Tenía sobrepeso, un esposo, hijos, quería cambiar su cuerpo y lo logró. Adelgazó, empezó a sentirse hermosa, bella, ligera, pero no estaba preparada para lo que venía con eso. Las miradas, el deseo de los otros, el sentirse deseada. De pronto se siente deseada, después de años de invisibilidad, porque lo vivía así, y lo que al principio era autoestima, pronto se convirtió en necesidad de validación, y os lo cuento tal cual. Empezó a coquetear sin freno, fue infiel en muchísimas ocasiones, perdió algo esencial, verdaderamente se perdió a sí misma, y no porque estar delgada sea un problema, sino porque no había comprendido desde dónde deseaba cambiar su cuerpo. No quería solo un cuerpo distinto, quería sentirse viva, deseada, vista, pero como no lo sabía, lo buscó sin conciencia y eso terminó desordenando toda su vida. Y os lo cuento tal cual, así fue. A veces pedimos cosas sin saber todo lo que traen consigo. Conseguirlas, estar delgada, tener pareja, ganar más dinero, cambiar de ciudad, de trabajo, de amigos. Pero si no sabemos desde dónde lo pedimos, ese deseo puede volverse totalmente en contra. Porque tal vez llegó demasiado rápido, cuando no era el momento, sin conciencia, y entonces lo que hace es eso, desordenar. Porque los deseos tienen fuerza, no son inocentes, tienen fuerza. Y a veces cuando se cumplen, lo cambian todo. Y no siempre para bien. No siempre para bien. Y por supuesto, no pretendo aguar la fiesta, ni convertirme en la aguafiestas oficial de la noche de San Juan. No se trata de dejar de desear, ni de ponerse trascendental frente a la hoguera mientras todo el mundo baila a tu alrededor, ¿no? O sea, realmente lo que estoy diciendo es que mires un poco más adentro, ¿no? Y te preguntes desde dónde deseas lo que estás deseando. Porque literalmente desear sin conciencia es jugar con fuego. Y qué momento tan simbólico, tan oportuno, ¿verdad? Hoy vas a tener el fuego justo delante, una llama real, física, viva, y ahí en medio del ritual, entre papeles que se queman y saltos sobre brasas, puede parecer que todo se limpia y se transforma automáticamente, pero el fuego no es magia si tú no estás presente, si no sabes qué estás quemando o qué estás pidiendo. No repitas lo de siempre, simplemente con un nuevo papel. Y no se trata de dejar de desear, al contrario, desea fuerte, desea claro, con ganas, pero hazlo desde un lugar más verdadero, más auténtico, desde dentro. Para que tu deseo no se convierta en una trampa y para que lo que parecía algo nuevo termine convirtiéndose en otra vuelta al mismo sitio. Así que esta noche, cuando estés frente al fuego, pregúntate, ¿esto que estoy a punto de pedir, realmente lo quiero? ¿Lo entiendo? ¿Estoy preparado o preparada para vivir con todo lo que pueda traer? Y si la respuesta es sí, entonces, adelante. El fuego
está encendido para ti. Feliz noche de San Juan para todos y aquí estaré con todos vosotros el próximo lunes. Hasta entonces.